Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es fascinante y está en boca de todos. Vamos a hacer un resumen fácil de entender sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Perú. Sí, la famosa ENIA para el periodo 2026 a 2030. La idea hoy es desglosar de manera súper clara y directa cómo el país planea integrar toda esta tecnología en nuestra sociedad durante esta década. Así que, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Para arrancar, tenemos que plantearnos una pregunta, que seguro muchos se han hecho al hacer un trámite. A ver, ¿cómo logramos pasar de esas filas interminables y retrasos burocráticos donde todo parece perderse en montañas de papel a un gobierno verdaderamente inteligente, que se anticipe a lo que necesitamos? Bueno, es un reto gigantesco, pero honestamente es el problema central que esta estrategia quiere resolver. Y ojo, no es solo salir a comprar computadores más rápidas, estamos hablando de rediseñar por completo cómo funciona el Estado. El viaje para llegar a eso es súper interesante. Históricamente, arrancamos de lo que llamamos un gobierno análogo. Ya saben, enfocado 100% en reglas rígidas, papeleo interminable y sellos de tinta. De ahí, pasamos a las etapas de gobierno electrónico y digital hasta apuntar a la meta real, el gobierno inteligente. Y lo genial de esta última etapa es que el objetivo máximo es co-crear valor público, pero de forma personalizada y predictiva. O sea, un salto enorme para darnos servicios eficientes y, al final del día, hacernos la vida mucho más fácil. Pero, a ver, hagamos una pausa, porque necesitamos un choque de realidad. Es cierto que hay voluntad política. De hecho, casi el 60% de las entidades públicas dice tener planes para meter inteligencia artificial. Suena muy bien, ¿no? Pero aquí viene el dato duro. Apenas un 9% cuenta con servicios reales ya operando. Claramente, hay una brecha abismal entre las buenas intenciones y lo que realmente pasa en el día a día. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué nos está frenando exactamente en este momento? Pues resulta que las barreras principales se dividen, curiosamente, en tres partes casi idénticas. Tenemos un 25% de entidades trabadas por falta de infraestructura y hardware, o sea, los fierros. Otro 25% sufre por una grave escasez de talento especializado. Y sí, adivinaron, otro 25% por falta de presupuesto. Es un bloqueo triple y simultáneo que la estrategia tiene que atacar sí o sí, y rápido. Para romper con estos obstáculos estructurales, necesitamos un cambio profundo de mentalidad. Ese modelo viejo, lleno de sistemas fragmentados y adopciones aisladas que no conversan entre sí, ya no da para más. La clave absoluta de esta nueva estrategia es que pone a la persona literalmente en el centro de todo. De repente, lo más importante pasa a ser la ética, la seguridad de la gente y una gestión de riesgos súper rigurosa. Teniendo clarísimo este enfoque tan humano, veamos cómo se organiza el Plan Maestro. La Estrategia Nacional se sostiene sobre 4 pilares, o ejes estratégicos, pensados específicamente para tumbar esas barreras que acabamos de mencionar. Y para no enredarnos con tecnicismos innecesarios, estos pilares son talento, innovación, ética y colaboración. Vamos a explorar rapidísimo cómo cada uno de estos bloques pavimenta el camino hacia el futuro. El primer pilar le entra de frente a ese problema de la falta de personal capacitado. Aquí el foco está en desarrollar las capacidades, tanto de los servidores públicos como de la sociedad en general. Y ojo con este concepto que es vital. La idea no es que la inteligencia artificial reemplace a la inteligencia humana. Para nada. Se trata de potenciarla. Queremos educar y formar a las personas para que tengan el criterio y la destreza de manejar estas herramientas como unos verdaderos expertos. Pasando al segundo eje, vemos un empuje directo a la innovación y al emprendimiento. Y esto es un cambio total en las reglas del juego. El propósito es detonar un ecosistema vibrante donde nuestras propias startups y emprendedores usen la IA para resolver problemas reales, cosas del día a día en Perú. Si logramos impulsar estas soluciones, la tecnología deja de ser un concepto abstracto y se vuelve un motor real para crecer económicamente y disparar nuestra productividad. Ahora bien, seamos realistas. Nada de esto se sostiene a largo plazo sin reglas claras. Y de eso trata el tercer pilar. Este eje es básicamente el paraguas legal que necesitamos para operar de manera segura. Nos asegura que los algoritmos sean transparentes, exige que siempre haya supervisión humana y, algo importantísimo, busca evitar sesgos discriminatorios. La meta no es asfixiar la innovación con trámites infinitos,
sino construir bases éticas súper sólidas donde los derechos de todos estén totalmente blindados. Y el cuarto pilar nos trae una gran lección. El gobierno simplemente no puede aventurarse en esta transformación en solitario. Este eje busca hacer de la inteligencia artificial una herramienta verdaderamente democrática, y eso requiere un esfuerzo colectivo brutal. Estamos hablando de una colaboración activa entre las universidades, el sector privado, la sociedad civil y, claro, el Estado, para asegurarnos de que absolutamente todos rememos en la misma dirección. Bueno, hasta aquí hemos visto la estrategia, los pilares, la teoría, pero para entender realmente el impacto de esto, tenemos que ir a la cancha. Lo fascinante es que la inteligencia artificial ya está trabajando hoy, en este preciso momento, mejorando los sistemas dentro de varias instituciones públicas peruanas. No es ciencia ficción, es el presente. Vamos a revisar unos ejemplos concretos que nos demuestran que el futuro ya empezó. El primer caso que llama muchísimo la atención es Julio, un sistema que ya se usa en la SUNARP, la entidad que maneja los registros públicos. Esta plataforma usa algo llamado procesamiento del lenguaje natural. En español simple, es la capacidad de una computadora para leer y entender cómo hablamos y escribimos nosotros. Julio agarra décadas de resoluciones legales súper densas y las convierte en conocimiento súper fácil de buscar. Básicamente, es como tener un asistente legal virtual que lee historiales gigantescos a una velocidad que los humanos ni soñando podríamos alcanzar. Otro ejemplo que te vuela la cabeza es Elexia, que se usa en el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí entra en juego la inteligencia artificial generativa, esa que crea contenido nuevo pero aplicada a automatizar expedientes y requerimientos. Cosas como verificar documentos que antes tomaban horas y horas de revisión a mano, ahora se resuelven en cuestión de minutos. ¿El resultado? Una justicia electoral muchísimo más rápida, ágil y sobre todo confiable. Después tenemos a Analia, que está operando en Ocitran, el ente encargado de supervisar la infraestructura de transporte. Lo que hace Analia es una locura. Extrae y organiza datos de PDFs e incluso es capaz de leer textos escritos a mano. Al automatizar toda esta captura de información, la entidad puede supervisar el transporte con una eficiencia que nunca antes se había visto. Literalmente cambia todas las reglas del juego. Y por supuesto, hay que mencionar a Andrea, una plataforma impresionante de la Autoridad Nacional del Agua. Esta iniciativa usa aprendizaje automático avanzado para hacer predicciones, analizando cantidades masivas de datos del clima y de los ríos. Pero más allá de lo puramente tecnológico, el impacto real de esto es que nos permite gestionar y planificar de manera muchísimo más inteligente un recurso que es vital para la nación, el agua. Pero las repercusiones van mucho más allá. Después de ver estos super ejemplos, es momento de hacer un poco de zoom out y mirar el panorama completo a nivel macro. El impacto de implementar bien esta tecnología no es solo que hagamos menos fila en una oficina. Estamos hablando de una transformación social y económica gigantesca. Hay muchísimo en juego a nivel económico y si miramos lo que pasa en el mundo, podemos darnos cuenta del verdadero peso de esta estrategia. Para ponerle números y perspectiva a esto, miremos estos datos globales. Gigantes de la talla de Goldman Sachs o la OCDE calculan que adoptar la inteligencia artificial puede subir el crecimiento del Producto Interno Bruto hasta en un 1.5% anual en las economías más avanzadas. La gran lección detrás de estas cifras es que la IA no es solo instalar un programa nuevo, es una inyección masiva de productividad laboral que puede empujar económicamente a todo un país. Y si aterrizamos todo este análisis al caso peruano, hay una proyección que simplemente no podemos ignorar. Los reportes indican que si optimizamos la administración del gobierno usando inteligencia artificial y datos abiertos, podríamos llegar a generar ahorros por una cifra asombrosa, $3.000 millones para el año 2030. Estamos hablando de una montaña de recursos inmensa que fácilmente podría redirigirse a necesidades sociales que de verdad urgen en el país. Ya para cerrar este análisis, creo que vale la pena quedarnos pensando en algo fundamental. ¿Cómo vamos a lograr equilibrar esa eficiencia técnica irrefutable de los algoritmos con la empatía profundamente humana que siempre vamos a requerir en un servicio público? Sin duda alguna, ese va a ser el gran reto en la implementación durante esta década. Esperamos que este resumen les haya dejado súper claro el tremendo potencial transformador que tiene esta estrategia nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y hasta la próxima.